¿Cómo están, amigos? Les traigo una nueva serie de mensajes para que entendamos o recordemos por qué se celebra la Semana Santa. Si bien se lo toma como un acontecimiento meramente religioso, pero en realidad debería ser una celebración universal, por lo que Jesucristo hizo por toda la humanidad. Este primer episodio se titula La Pascua con los discípulos. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y allí donde entre díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que puedo comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la plana alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal cual como le había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12 discípulos. Para que entendamos, la Pascua significa liberación. Y es una fiesta que implementó el propio Dios cuando los israelitas aún eran esclavos en Egipto. Ya Dios había dado la orden por medio de Moisés que deberían abandonar Egipto e ir a la tierra que había dado a sus padres. Esta ordenanza de celebrar las Pascuas la daba después de haber mandado sobre Egipto 9 plagas, por culpa de la dureza del corazón de Faraón, el dirigente político de esa época, en esa nación, quien no quería dejar ir al pueblo de Israel para seguir sometiéndolos a la esclavitud. Dios dio la orden de celebrar las Pascuas, sacrificando un cordero por cada familia, asarlo con hierbas y acompañarlo con panes sin levadura. Con la sangre derramada del cordero, tenían que pintar los dinteles de sus casas para guardarlos del espíritu de muerte que pasaría esa noche matando a todos los primogénitos. En realidad era matando al primer hijo de cada familia, y la casa donde no estaba pintada los dinteles con la sangre del cordero, en esa casa iba a fallecer el primogénito de esa familia. Era todo muy simbólico. El cordero simbolizaba a Jesucristo. Su sangre en los dinteles es la sangre que Jesús iba a derramar en la cruz para el perdón de los pecados. Si somos perdonados de pecado, no vamos a padecer la segunda muerte, la muerte espiritual o la condenación al tormento eterno. Los panes sin levadura también representan la pureza, el cuerpo de Cristo libre de pecado, libre de fermentación, de contaminación. Esa celebración era algo perpetuo. Por este motivo Jesucristo mismo cumplió en celebrarla, con cordero asado y todo. Pero en este caso se daba que en ella participaba el cordero vivo, puro y sin mancha, que iba a ser inmolado y su sangre iba a ser derramada para el perdón de todos nuestros pecados, para que cualquier persona que acepte a Jesús como su único Señor y Salvador sea librado de la muerte y pase a la vida eterna junto a Dios. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él. Pero ¡ay de aquel que lo traiciona! Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Toda la vida y muerte de Jesús estaba escrito, desde Moisés pasando por todos los profetas y salmistas. Pero aún así los discípulos parecían no entender los tiempos ni las ocasiones. Era como si su entendimiento estuviese velado, cerrado. Y en este caso Jesús hablaba sobre que tenía que haber uno de los discípulos que lo traicionaría frente a las autoridades político-religiosas
para que lo encarcelen y lo condenen a muerte. La muerte de Jesús era inevitable, o más bien era necesaria, pero la persona que lo traicionaría no quedaría sin castigo. Estaba traicionando al Hijo de Dios. Para que entendamos, Jesús era y es la única persona por la que podemos tener el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna. Y había uno de los discípulos que después de conocer las Escrituras, caminar con Jesús, ver sus milagros y oír su palabra, le daba la espalda y lo entregaba en manos de los asesinos. Personalmente no alcanzo a comprender cómo alguien podía hacer semejante atrocidad, firmando su propia sentencia a los infiernos. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego partió y se los dio a ellos, diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, les dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Todo esto está escrito en el libro de San Marcos, en el capítulo 14, del versículo 12 al 25. Para que prestemos atención, Jesús siguió comiendo con los discípulos. Seguramente muchos de ellos hasta se habrían olvidado que uno de ellos lo iba a traicionar. De repente Jesús bendice el pan y se los da a comer. Tomen, esto es mi cuerpo, les dice. En otro de los evangelios les aclara: mi cuerpo que por ustedes es partido, castigado, roto, deshecho. Jesús les ofrecía a participar de su cuerpo, de su carne, representado en un pan sin levadura, sin fermento, sin alteración del trigo, el agua y el aceite que lo componían. Un alimento puro, no solo para el cuerpo, sino para el alma, que perdura más allá de la muerte. Luego les ofrece el vino. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. El vino representaba su sangre preciosa, que limpia de todo pecado. Pero les dice, es derramada por muchos y no por todos. ¿Por qué dice esto? Porque no todos iban a aceptar. Hoy hay muchísimos que creen en Jesús como su Señor y Salvador. Pero no todos. Es más, él mismo nos enseña que no son más los que eligen perderse que los que eligen la salvación. Amigos, amigas, como las Pascuas judías fueron la antesala a la liberación de la esclavitud en el Egipto, las Pascuas de Jesucristo representan la antesala a la liberación de la esclavitud de este mundo de pecado. Esa noche, Jesús compartió la cena con los discípulos. Sabía que al otro día iba a ser asesinado en manos de pecadores. El Hijo de Dios, sin mancha ni pecado, la persona de Dios, el Verbo encarnado, iba a padecer como el peor de los delincuentes. Iba a dar su vida para que usted y yo seamos salvos. Esa noche, sabiendo todo lo que iba a padecer, Él se encontraba en paz, enseñándole a sus discípulos cuál era el camino a seguir. Y no solo a ellos, sino a todos nosotros, porque hoy tenemos la posibilidad de conocer la palabra de Dios. Él no perdió la calma, se mantuvo firme en su fe y en obediencia a todo lo que su Padre, Dios, le había ordenado. ¿Cuánto tenemos que aprender de Él verdaderamente? Hoy podemos ver cómo el mundo usa este tiempo, Semana Santa, para pasear, divertirse, emborracharse, adulterar, blasfemar contra Dios, pisotear su palabra. Algunos no comen carne porque a algún líder religioso se le ocurrió decirles que así se celebra, cuando la Biblia es bien clara en comer carne asada. Compran, se regalan huevos de chocolate, pero ¿dónde está Jesús en todo eso? ¿Dónde queda el significado verdadero de las Pascuas?
Realmente espero que estos mensajes, van a ser pocos, van a ser unos 5 mensajes, sirvan para recuperar el verdadero significado y que cada uno que los oye pueda aceptar el inmenso regalo que Dios nos dio a través de su Hijo amado Jesucristo. Los bendigo grandemente y los espero en el próximo mensaje del significado de la Semana Santa. En el nombre de Jesús.